Bueno, pues vamos a compartir en la Biblia, en la carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a pasar ahora a un tema un poco diferente del que veníamos hablando. Estuvimos hablando bastante sobre la lengua y esta noche vamos a hablar sobre otro tema importante también, y es sobre los celos. Santiago capítulo 3, versículos 13 y 14. Y es lo que me gusta de esta carta de Santiago, que tiene una variedad de temas y son temas bien fuertes, aplicables a nuestra vida. Y esto es una lucha continua, una lucha que nos toca a todos. Hace poco vi por ahí las noticias que de un pastor fundador de un ministerio, de una iglesia grande aquí en Texas, que recientemente salió de la cárcel después de como 6 meses o algo así. Creo que acusado como de un delito sexual, pero con un niño, sí, con un menor. Y pues es una persona reconocida, un pastor grande, de una iglesia muy, muy grande, seguramente escritor de muchos libros y es el fundador. Entonces, todos tenemos una lucha difícil. Bueno, creo que él tuvo ese problema hace muchos años y hasta ahorita le repercutió. Pero a lo que voy es que estamos en una lucha continua. La vida cristiana es así. Eh, la salvación es un regalo de Dios, pero la santificación, eso nos toca a nosotros, en un diario vivir, ¿verdad? En un esfuerzo que debemos de poner intencionalmente, ¿verdad? Como nadie nos puede obligar a venir a una reunión como esta, pero nosotros debemos de proponerlo en nuestro corazón. No tiene que ser esta iglesia, puede ser cualquier otra iglesia, pero lo importante es que busque a Dios, estar comprometido con Dios, o sea, de tener ese pacto con Dios, de renovar esa relación con Dios continuamente, porque como digo, la salvación es un regalo de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es. La obra de redención había terminado, se había completado. Pero ahora, para que podamos tener una vida santa, es necesario estar caminando de la mano con Dios diariamente, renovando ese pacto con Dios diariamente. Y por eso ponía el ejemplo de este pastor. Hay tantos ejemplos de grandes líderes que han fallado. ¿Por qué? Porque son seres humanos también. Lo que pasa es que ellos son figuras públicas, pero a nosotros no, nadie publica las cosas que nosotros hacemos a escondidas. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que cuando yo menciono algún caso de algún líder, no lo hago por criticar, sino que lo hago como para poner como, ok, tengamos cuidado porque si ellos resbalan, pues como dice, creo que es en hebreo que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero bueno, el punto es que uno a veces piensa que está fuerte, de que a otro le puede pasar, pero que a uno no, cuando en realidad todos estamos expuestos. Entonces, por eso digo, no pongo un ejemplo de un líder, de un resbalón de un líder para criticar, sino para decir, tengamos cuidado, porque todos estamos en la misma situación y podemos resbalar también. Así que, como digo, los temas que trata esta carta son muy importantes, son muy aplicables, y los celos no es una excepción. Leemos Santiago capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Amén. Oramos. Dios mío, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos aplicarla a nuestra vida. Y ayúdanos a que la tengamos siempre presente con nosotros, para que ese sea el modelo que podamos tomar como referencia para
comportarnos, Señor, porque tú eres el modelo perfecto, tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Como decía, el tema de esta noche es los celos. Cuando estaba en el ministerio, el grupo llegó a un punto en el que habíamos 60 personas. Imagínense, 60 personas viviendo una vida rodante en tiendas de campaña y viajábamos por diferentes pueblos, ciudades. Estábamos más o menos un mes en cada pueblo o un poco más. 60 personas. El desayuno, el almuerzo y la cena, comida para todos, preparaban ahí. Había una hermana o algunas hermanas que estaban encargadas de preparar la comida. Pero en el desayuno siempre estaba la opción de que uno tenía que cocinar. La hermana encargada del desayuno preparaba los frijoles y ponía un canastito donde había huevos. Y a cada quien agarraba un huevo y ponían también los sartenes ahí y ya uno preparaba la comida. Freía un huevo con tomate, cebolla, chile y ya uno preparaba el desayuno. Pero había una costumbre que muchas veces era bien común que uno se levantaba y le preparaba el desayuno a otro compañero u otra compañera. Era bien común eso. Y bueno, eso lo hacían varones y también mujeres. Y bueno, eso mostraba la amistad, el acercamiento. Porque aparte en un grupo siempre hay personas con quienes uno congenia un poco más y cierto acercamiento. Pero una cosa que era bien notable es que después de unos 2, 3 meses se empezaban a distanciar. Y aquella amistad estrecha casi siempre terminaba mal. O sea, terminaba con un distanciamiento. Y eso me pasó a mí también. Hasta que llegó un momento que yo más o menos entendí que estaba ese problema de celos. Pero eso yo lo noté y noté que era un problema. Porque muchas veces la persona se vuelve posesiva. Como que si la persona me pertenece, como que si tiene algún derecho sobre mí y pareciera que es una cosa insignificante, pero era un problema real. Y entonces, así son los celos, que te hace pensar y te hace actuar de una manera irracional, porque eso no es racional. La persona no me pertenece, yo no le pertenezco a la persona. Y sin embargo, se formaba ese distanciamiento. Es por celos. Y entonces, ese era un pequeño ejemplo en ese lugar. Pero aquí en la iglesia también se da lo mismo. De repente la gente, si no se agarran del moño porque no tenemos. No me agarran del moño porque de dónde si no me van a agarrar nada. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que nos hacemos viejos y no cambiamos esas mañas. Ese es un problema. O sea, que una persona, generalmente dicen que una persona mayor de edad es una persona madura, pero no siempre es así. Porque la persona muchas veces va envejeciendo, pero mantiene la misma inmadurez. Es un problema de inmadurez, porque es como un niño en el kinder que quiere mío, ese juguete es mío, todo, el carrito es mío, esa muñeca es mía, todo es mío. Es inmadurez, siente que él es el centro de la atención y que tiene que ser el centro de la atención. Entonces, por eso no es poca cosa, no es algo que debe de dejarse al descuido,
porque es de esas cosas que no van a cambiar con el tiempo, a menos que nosotros conscientemente reconozcamos que tal vez es un área en la que probablemente flaqueamos y pues digamos, no puedo seguir así. Señor, ayúdame a cambiar, a madurar, a desprenderme de alguien que no me pertenece. Como digo, eso no es, eso se aplica en todos los aspectos, en las personas, en las amistades, en las relaciones. Eso es así. Eso es un problema. La persona no te pertenece. Nadie nos puede completar, solamente Cristo Jesús nos puede completar. La persona con la que compartimos nuestra vida es una compañera de vida, es un compañero de vida. De un momento a otro te puede dar la espalda, no te pertenece. El primer asesinato que hubo en la historia de la humanidad, ¿quién fue? Caín mató a su propio hermano. Eran de la misma sangre. Tu hermano te puede apuñalar por la espalda. Entonces, ¿quién dice que tu pareja no te puede apuñalar por la espalda? Lo va a hacer, no te pertenece. Entonces, eso no quiere decir que uno vaya con el miedo en la vida, ni tampoco despreocupado, pero que estemos conscientes de que las personas no nos pertenecen. O sea, ¿cómo puedes tú detener a tu esposo? ¿Cómo puedes detener a tu esposa? Es un acto de confianza. Es un acto en el cual confías que Dios te va a ayudar para que la persona esté contigo por el resto de la vida, pero ¿tienes una garantía? No tienes ninguna garantía. Entonces, por eso digo, es necesario que uno pueda estar consciente de ciertas flaquezas, porque los celos es un problema del corazón. Y que digamos, Señor, ayúdame a llegar a ese punto en el que pueda amar a las personas, pero no de una forma sofocante, no pensando que esta persona me pertenece. Claro que no tiene que ser así. Así que los celos no son un problema superficial, son una evidencia de un problema en el corazón. No es algo que lo debemos de dejar sin cuidado. Como digo, el hecho de que nos envejezcamos no quiere decir que ese problema se va a terminar. A menos que tratemos con él, lo vamos a cambiar. Pero si no tratamos con él, nos va a seguir perjudicando. Y vamos a seguir, y ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que yo pude comprobar en ese tiempo en el ministerio es que pasaba una vez, se separaba uno de la amistad de esta persona. Luego comenzaba la amistad con otra persona y luego volvía a darse el mismo problema y era un problema que continuaba. ¿Por qué? Porque se estaba usando el mismo comportamiento. O sea, se estaba cometiendo el mismo error. Hasta que un día yo me di cuenta, aquí está mal. Si la persona no quiere estar conmigo, no hay ningún problema. Yo no la puedo detener, no lo puedo detener. Y luego te das cuenta de que la otra persona se hacía víctima esperando querer mi atención y yo no podía darle la atención porque no es saludable. Porque la persona muchas veces se está victimizando para llamar la atención. Y es un juego, y es un error, pero tiene que ver con la misma inseguridad de querer llamar la atención y llega a ser un problema. Entonces, si uno no es consciente de que ese problema está afectando tu vida, si uno conscientemente no trata de cambiar eso, el problema va a seguir ahí. Nos seguimos haciendo viejos y seguimos arrastrando la misma inmadurez, el mismo comportamiento, comportándonos como niños que estamos en el kinder, que creemos que todo nos pertenece, que somos el centro del mundo, y el problema continúa ahí porque no se va a apartar, porque la salvación es un regalo de Dios, pero la santificación es algo que conseguimos por medio del acercamiento a Dios con intención, intencionalmente, que decimos: yo voy a leer la Biblia, voy a buscar a Dios, voy a buscar la presencia de Dios intencionalmente y traer este problema en el cual estoy fallando, que me está afectando, traerlo delante de Dios y ya Él comienza a transformar mi vida.
Y de pronto, pues ya hemos superado eso y vamos con otra cosa. Así es la vida. Pero es algo muy serio que no lo podemos descuidar. Así que algunos problemas espirituales están ocultos en el corazón. Y uno de esos, uno de los más peligrosos son los celos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención en esta porción que leímos es que esta carta, ¿para quién será escrita esta carta? Es una carta epístola universal. Es para todas las iglesias, no es para una en específico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está hablando a personas que tienen el problema de celos, pero no está hablando a los no cristianos, está hablando a la iglesia. Por eso es que es importante que veamos que muchas veces este es un problema que está entre nosotros y a menos que hagamos algo para corregirlo, es que se puede superar, pero de lo contrario el problema va a estar ahí. Aquí está hablando, no está hablando a los incrédulos, está hablando a personas dentro de la iglesia. Punto número 1, la verdadera sabiduría se demuestra en la conducta. El versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La manera en que se demuestra la verdadera sabiduría es por medio de la conducta. Y esto es interesante porque cuando hablamos de sabiduría, muchas veces pensamos que tiene que ver con lo intelectual, cuando en realidad la sabiduría no es solamente conocimiento. El conocimiento es importante, ¿verdad? Conocer de la Biblia es importante, pero no es eso. La sabiduría de Dios no es eso. Como dice en Proverbio 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría se evidencia por medio de la conducta. Una persona sabia se manifiesta por medio de cómo se comporta. Y es importante que corrijamos nuestra conducta. Como dice el versículo, que si alguien es sabio, pues que lo muestre por medio de la conducta. No basta solo con saber de la Biblia. No basta solamente con hablar bien. No basta solamente con enseñar. Esto se puede hacer. Hace muchos años, cuando estaba en el ministerio, estábamos en un pueblo cerca de San Salvador. Se llama Apopa el lugar. Y estábamos en ese lugar y había que tomar diferentes autobuses para llegar hasta donde estaba el campamento. Y entonces me acuerdo que esa vez me subí al autobús y en ese momento se levantó un señor con un folleto bíblico, era un librito, y empezó a predicar y disertaba el mensaje muy bonito, de una manera clara, se explicaba muy bien. Después pasaba a ofrecer el folleto y que si alguien quisiera aportar algo de dinero, pues que lo hiciera. Y este señor era esposo de una hermana de una iglesia. Pero sucede que este predicador no era cristiano. Él era el esposo de la hermana, pero él no era cristiano. Sin embargo, él usaba eso como era su trabajo, pues. Era para generar ingresos, porque pues tampoco obligaba a nadie, ¿verdad? Y lo hacía muy bien. Yo no dudo que Dios obraba por medio, porque es que la palabra nunca regresa vacía. Pero el detalle es que él tenía la habilidad para exponer la palabra, pero él no era cristiano. Entonces, uno puede saber de Biblia, uno puede hablar bien, uno puede enseñar bien, pero la sabiduría de Dios no consiste en eso. La sabiduría no tiene que ver necesariamente con el intelecto. La verdadera evidencia es por medio del carácter o el trato con otros. Así se manifiesta la sabiduría. La mansedumbre también es una señal de la sabiduría. Muestra en sabia que debemos de comportarnos en sabia mansedumbre. La verdadera sabiduría no es orgullosa.
Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Pero me sorprende porque Moisés lideraba un aproximado, no hay un número específico en la Biblia de un hombre de un número de personas que estaban en el desierto después del Éxodo. Pero algunos dicen que era un aproximado, entre 2 a 3 millones de personas que estaban en el desierto. Estamos hablando de una cantidad enorme. Y Moisés era el líder de todos ellos, pero era un hombre muy manso. Entonces, muchas veces pensamos que a una persona, porque tiene un puesto de autoridad y que no es vulnerable, sin embargo, dice que él era un hombre muy manso. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Quedémonos ahí. Vamos a ver. Ellos tres eran hermanos, ¿verdad? Moisés es el menor. ¿Quién era el líder? Era Moisés. Moisés había cometido un error. Moisés había agarrado a una mujer por esposa que era cusita. Cometió el error de agarrar a una mujer. Él tenía su propia esposa, pero agarró otra mujer. Y por eso dice el escritor, porque él había tomado mujer cusita. Pasamos al versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? Y lo oyó Jehová. Pero lo que estamos viendo aquí es que en esta trama pues hay un relajo por ahí. Ellos están reclamando lo que él estaba haciendo, pero lo que me llama la atención es que dice, y lo oyó Jehová. El versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Imagínense la humildad que tiene este hombre. Todavía después de que lo han criticado, que han hablado contra él y que Dios mismo lo ha defendido, todavía él pide a Dios que la sanes. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Culturalmente, a una persona que la escupían en la cara era una vergüenza pública y tenía que cargar con la humillación de ese acto. Si su padre le escupe su rostro,
cualquier padre que haga eso va a causar una vergüenza pública en ella. Y es una vergüenza que ella va a tener que cargar como por un tiempo, porque es una forma de disciplina. Es un castigo. Entonces, de la misma manera, Dios le responde a Moisés que de la misma manera, por el accionar de ella, tiene que pagar el castigo, la disciplina por el acto que hizo de criticar al siervo de Dios. Es una cuestión de disciplina, pero vemos ahí a un hombre que es muy manso y así se manifiesta la verdadera sabiduría. No es cuestión de palabras, no es cuestión de bla, 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 no es cuestión de o hablar que yo soy la gran persona, el gran cristiano, cuando en realidad eso se debe demostrar por medio de la conducta. Así como Moisés, que era un hombre manso, como lo dice el versículo que hemos leído de Santiago. Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y Moisés era un hombre sabio. Moisés era un hombre manso. Y es así como se manifiesta la verdadera sabiduría. En cambio, como dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no finjas creer que eres sabio porque en realidad estás siendo guiado por los celos. Porque el sabio tiene mansedumbre y lo demuestra por medio de su conducta, de su buena conducta. Pero el que es celoso tiene un problema grave en su corazón. Así que Moisés era un hombre manso, pero era un hombre firme en Dios. Y punto número 2, los celos revelan un problema del corazón, como dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Los celos nacen en el corazón, están ahí. Es un problema que está guardadito, no es siempre visible, pero sí es una cosa real. En este caso, pues está hablando de celos amargos y eso pues se manifiesta en la conducta. Así que los celos no siempre son visibles, pero sí son reales. Y esos aparecen cuando una persona progresa, por ejemplo. Una persona progresa y te incomoda la prosperidad de otro. Ahí se manifiestan los celos. Cuando alguien es reconocido, ay, ¿por qué él y no yo? ¿Qué tiene de más él que yo no tenga? Pero son celos. No se miran, pero sí están ahí. Y se manifiesta la inconformidad. O cuando alguien recibe lo que nosotros deseábamos. Porque él tiene tanto y eso era para mí. Yo soy más inteligente, yo soy más capacitado. Yo soy más temeroso de Dios. Y es ahí que se está manifestando los celos. Los celos producen conflicto. Cuando dice que hay celos amargos y contención, o sea, se arma conflicto, se arma el pleito, ¿verdad? Nunca se quedan internos, sino que producen rivalidad, producen crítica, división, resentimiento. Todo eso se manifiesta. Y eso pasa en la iglesia. Como decía, esto no está hablando a los incrédulos, está hablando a la iglesia. Esos problemas se dan en la congregación. Y un ejemplo en el Antiguo Testamento era Saúl contra David. Bueno, escuchó que después de que David le había dado la victoria al pueblo de Israel, porque nadie se quería enfrentar contra el gigante Goliat, nadie quería, y él vino y se enfrentó contra él y lo venció,
Y dice que cantaban todos, las mujeres, las doncellas cantaban. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y escuchó eso, lo escuchó Saúl y dice, ve, a él le cantan, a Saúl le cantan 1000 y a David sus 10,000, ya solamente le falta que le den mi reino. Y desde ese momento empezó los celos, desde ese momento. ¿Qué costaba que él pudiera sentir gratitud por lo que David había hecho? Ni siquiera Saúl tuvo el valor de enfrentarse a Goliat. Por eso digo, los celos no se miran. O sea, parece que no están ahí, pero están en el corazón, son reales y se manifiestan. Él pudo haber sido agradecido por lo que David estaba haciendo. Arriesgó su propia vida, lo cual él ni siquiera hizo. Pero David tuvo la valentía de ir y pelear en el nombre de Dios y venció al gigante. Y luego Saúl se llenó de envidia, los celos, la inseguridad. Por eso digo, si no tenemos cuidado, nos podemos hacer viejos y podemos mantener el mismo problema, estar lidiando con el mismo problema, arrastrando el mismo problema. A menos que seamos conscientes de que estamos batallando con algo y digamos, Señor, ayúdame. Y si no se trata ese problema, eso va a continuar, no va a desaparecer, porque no es de que el tiempo, con el tiempo me voy a hacer más sabio. No se hace más sabio, sigue más terco. Sigue la terquedad. ¿Por qué? Porque el problema continúa ahí, porque no se ha tratado. Es como cuando uno barre y echa la basurita abajo de la alfombra. Eso no va a desaparecer. Nada más lo tapó, pero el problema va a estar ahí. Son esos hábitos que están ahí y que muchas veces somos conscientes de que están, pero no le damos la importancia que se merece. Lo cual puede ser el inicio de la caída. Así que los celos lo llevaron a perder la paz y a actuar destructivamente. Trató de matar a David, un hombre justo. La otra ocasión que mencionamos, que mató a los 85 sacerdotes de Nob por los celos, tratando de matar a David. Los celos distorsionan la verdad. Dice el versículo, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Se distorsiona. ¿Qué piensa la persona que tiene celos? Una persona con celos exagera, minimiza lo de otros, justifica su actitud y puede hablar mal para sentirse mejor. Es lo que hace la persona. Exagera. Mira lo que no hay, lo que no está pasando. Mira y tiene distorsión de la realidad. Es como Saúl. Él pensaba que David estaba tratando de quitarle su trono cuando no era así. Mira lo que no hay. Entonces, estas son las cosas que pasan cuando le damos, no tenemos cuidado de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Así que los celos no son un detalle pequeño, son una señal de un corazón que necesita ser tratado por Dios. Solamente que rindamos nuestro corazón a Dios para que Él trate con nuestra vida, es que podemos ser regenerados. Si no, vamos a seguir batallando con lo mismo. Y recuerde lo que le digo, nos podemos envejecer y vamos a seguir arrastrando el mismo problema. Necesitamos rendir cada área de nuestra vida a Dios para que Él nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. Puestos de pie. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder tener sensibilidad. Oh Dios, para darnos cuenta de que hay cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores cada día, que tu mano esté con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.